Kali de mujer que yo pequeño yo habe mahare wai no makano. Mai puente hanaure mahare wai bakete. Kalinya nani puente mahare imano ne buani maheure bani harire ni mai hobono ne nonata mujore meano mahare meano da peraile. Y experiencia en la guerra, pues que la viví. Hoy pues irme para esto porque siempre me gustó y pues quería hacer mi vida ya, una carrera y pues lastimosamente caí secuestrado por un error que cometimos y pues, prácticamente nosotros estamos en la casa del bloque sur de la FARC y nosotros se hacía inteligencia y se le decía a mi mayor que pues que era un gran número determinado de guerrilleros que nos estaban siguiendo y sacaron casi todo el batallón de permiso y apenas dejaron a 150 hombres ahí. Y 150 hombres contra el bloque sur que eran casi 2.500. Ahí estaba mi coronel Galindo, que era el comandante de la Móvil 3, y de ahí para abajo una cantidad de comandantes que no pusieron caso a eso y pues ahí fue el descalabro que fue para leer. Entonces, en sí era un número muy determinado de guerrilla que eran demasiados, eran como te digo, ellos se daban de lujo de que combatían una hora, se relevaban y entraban otros así. Nosotros no, nosotros íbamos de seguido. Por la noche llegaba el fantasma, nos apoyaba un rato con las luces bengala, rafagazos y volvía y se iba, pero entonces nosotros quedamos otra vez a la deriva. Ya llevábamos casi 30 años en el mismo conflicto armado, más de 30 años en conflicto armado. Se tenía conocimiento que todos los frentes se estaban reuniendo para efectuar una toma guerrillera en el Caquetá, que era la Brigada Móvil 3, de San Vicente del Caguán al otro lado del río. Entonces eso era una muerte anunciada. Nosotros ya estábamos anunciados. 3 días combatiendo, tanto día y noche. A las 4 de la tarde empezó y vino a terminar como a las 10 de la noche que cesaron el fuego. Al cuarto día, ya habían pasado 4 días de combate y no había bajado ningún refuerzo propio de ejército en tierra. O sea, el personal en tierra no había bajado nadie. Entonces ahí es donde uno ya sabe que eso ya no hay nada que hacer. Ya estaba relativamente perdido todo. Cuando yo fui a trabajar a Miraflores, o sea, no se podía salir, era un pueblo como abandonado, o sea, no se podía salir y había mucha presencia guerrillera constante, había constantes hostigamientos, amenazas, había informaciones de ataques y constantemente nos estaban atacando en la base donde estábamos laborando. Las informaciones eran claras, la información del ataque que se venía era muy inminente, era muy claro y eso se informó con mucha anticipación a Bogotá, indicándoles prácticamente la fecha en la que se iban a meter y pues el mando pues nunca optó por apoyarnos ni por enviar refuerzos, sino que nos dejó prácticamente abandonados. Nosotros nos cogen dentro de la base, nos desarman. Ahí sí nos dicen realmente cuáles son las intenciones de estar ahí, de por qué se metieron, qué estaban esperando. Y que ya venían en negociaciones con Pastrana, porque eso fue ya el 4 fue la toma. Pastrana se posesionaba el 7, pero ellos venían en diálogos desde hace mucho tiempo. Bajo cuerda, hubo uno que sí fue público y el resto bajo cuerda. Verse metido allá, en medio de un hostigamiento de 4 o 5 horas, ver cómo te pasan las balas por la cabeza y que de Bogotá no te apoyan, solamente te hablan por radio y no, sigan combatiendo que aquí estamos y los vamos a apoyar, pero 3 horas y el apoyo como que viene a pie. Él me llama y me dice, madre, ya nos trasladaron y estoy en Miraflores. Yo le dije, ¿en Miraflores? Sí, madre, estoy en Miraflores y le digo una cosa, esto es un infierno. Al saber que él está en Miraflores y yo escucho noticias y dicen que hay una toma guerrillera en Miraflores, yo pensaba que me iba a morir. Yo dije, Dios mío, no puede ser. Ya me llamó un compañero de mi hijo que lo habían traído acá a Bogotá herido y ya él me dio la noticia y me dijo, vea, pasó esto y esto, hubo una toma, fueron 28 horas de combate, se acabó la munición, no hubo apoyo militar, llovió mucho y a Romero, su hijo, se lo llevaron secuestrado.
Llamé a querer llamar a Bogotá. No, en Bogotá no pude tener respuesta alguna y siguió el desespero cuando al otro día me llamó Amparo. Entonces Amparo que si yo era la mamá de Carlos Alfredo Paz, le dije, yo soy yo, la madre. Entonces me dijo, vea que está pasando esto y esto. Entonces es tanto que no quiero ni recordar eso porque todavía me causa tristeza eso. Ese mismo día fue una escalada guerrillera que hubo, que fue el 5 de agosto del 98. También estábamos nosotros porque en ese momento también se metió la guerrilla allá a un sitio que se llama el CAI del Pailón, y las bombas, todo eso. Cuando me dio por prender el radio parece que decían noticias lo que estaba sucediendo en Buenaventura. Al mismo tiempo escuché lo de Miraflores Guaviare. Mandé una carta ya al batallón y a los poquitos días me la devolvieron porque yo no la creía, que él estaba secuestrado. Se tomaron la base de Miraflores y que hay muertos y que hay heridos y que yo no sé qué. Y pues le cuento que yo me quedé como en stand-by, ¿no? No me di cuenta, sí, me bloqueé y yo no sabía qué hacer. Nos mandaron un comunicado de la policía que los tenía las FARC. El 26 de septiembre la guerrilla manda un comunicado donde manda a decir a quiénes tiene y qué pide a cambio. Sí. Entonces pide a cambio un canje que entreguen sus guerrilleros y que ellos entregan todos los 342 que ellos tenían en el poder. Entonces ya ahí hay una motivación y uno dice, están vivos, ¿sí? Pero uno nunca piensa de que se va a tomar 3 años. ¿Sí? Del 98 al 99 hubo muchas tomas de base con la guerrilla, entonces me mantenía, usted sabe que ahora estaba centrada más en las bases antinarcóticos, Miraflores Guaviare, Mitú, Puerto Rico, toda esa. Todo estaba cantado, todos lo sabían. No nos apoyaron ni antes ni durante. Estoy en Mitú desde diciembre de 1997, un año antes de la toma. Era una aparente paz, era tranquilidad y la cuestión, pero al interior del instituto, el ICBF, nosotros sentíamos o tuvimos que afrontar varias veces el hecho de que se llevaran niños para que militaran en la guerrilla. Prácticamente esto está dominado pues, prácticamente por la guerrilla. Los alrededores aquí del centro del pueblo están hablando de ellos. Y la policía prácticamente estaba como guardadita. Y todo lo que era Carurú, Caraira, todo el departamento que prácticamente estaba bajo el dominio de ellos. Desde el año 1990 hasta 2015 creo que aquí hubo dominio de ellos prácticamente. Se reclutaban jóvenes, reclutaban mujeres, niños, así. Aquí era normal. Esa gente tenía su dominio de armamento, de poderío, por la coca o por algún interés y ellos iban, ¿no? Por la situación minera también, de oro. Y eso era lo que le movían a ellos, la guerrilla. Y por lo tanto pasaban comunidades indígenas por donde tenían que pasar, entonces quedaban ahí acampando por ahí una semana o un mes o cerca de los colegios. Han sido un corredor de la guerrilla, ¿no? La guerrilla Almopete entró por el lado de Miraflores Guaviare, bajó a Carurú y de Carurú ya se desplazaron a este sector, ¿sí? Eso fue en el año 82, como le digo, de todas formas. Ahí es donde viene ese lapso de ese tiempo del 88 al 98, son 10 años que dieron como que dice, vamos a estudiar más el terreno común, pero ya la guerrilla está más conformada dentro de una situación militar más organizada. Eso se parece a la obra de Gabriel García Márquez. Todo el mundo sabía porque ellos desde hace algún tiempo estaban mencionando a los indígenas en las comunidades, nos vamos a tomar a Mitú,
ya habían ido a Miraflores en agosto. Los mismos indígenas de comunidad decían, ya vienen por río, ya vienen por caminos, y aquí cada vez había más gente extraña. Ellos sabían que se iban a tomar a Mitú. Todos nosotros sabíamos, todos. Si sabíamos nosotros, con más razón la policía. Y se sabía, todo el mundo sabía. El hecho que los policías no pudiesen pasar de la pista hacia allá, como hacia el barrio donde yo digo que se llama Ignayá, ellos no podían llegar hasta ahí porque ya tenían problemas. Fue mucho tiempo el que la anunciaron, más de 6 meses se anunció la toma. Todos los días nos recalcaban la guerrilla, hubo tomas en Miraflores, hubo tomas en el Villar, todo eso, y nosotros, la gente nos decía, a ustedes les va a entrar la guerrilla. Entonces, se tomaron medidas de incrementar los turnos, se tomaron medidas en cuanto a que se pidió apoyo para reforzar el departamento de policía, porque no éramos base sino un departamento de policía. No contábamos con presencia del ejército, solamente los que estábamos ahí. Quizás aquí sí fue un error de la policía, porque en repetidas ocasiones el coronel Mendieta solicitó apoyo antes de que hubiese la toma. Se envió un apoyo, pero ese apoyo era temporal. Quizás si hubiera mandado un apoyo y hubiese sido permanente, quizás la guerrilla hubiera optado por no. Pero allá en Mitú habían 100, 110, 112 policías, podríamos decir que olvidados. Alcanzaron a decir, yo escuché con mi propio oído, es que lo que pasa es que los indios muy chismosos, nunca va a pasar. Escuché de que salieron en Yurupari unos señores uniformados y armados, y nosotros de una vez nos dispersamos, nos metimos al monte. Uy, yo nunca había mirado un soldado ni un policía, yo nunca en mi vida, nada, sí, un uniforme pintado así, como, nunca un camuflado, nada, nunca. Nos desmayábamos mirando nomás. Yo me mantenía asustadísimo cuando me dice, ¿sabe qué? Dígale a su gente que no salgan a las chagras, que no vayan en los caños a rebuscar ni a la selva, porque somos mucha gente que estamos viniendo ahora. Venimos a realizar una fiesta en Mitú. Uy, yo conté 4.000 hombres para tomar este pueblito. Esa toma tuvo 1.000 guerrilleros contra 120 policías. Y porque la toma se centraba en el comando, lo atacaron desde diversos puntos, lo atacaron desde esta esquina, lo atacaron desde el hospital, lo atacaron desde la esquina del Banco Agrario, y desde el lado de allá de la pista lo atacaron. Es increíble que esté pasando, o sea, se están sonando cilindros. ¿Será que sí es la toma tan anunciada? ¿O será que es un hostigamiento fuerte y se van a ir? Pero no, habían tantos que en las calles se veían mucha gente uniformada de ellos, pero nunca enviaron los refuerzos para la tan anunciada toma guerrillera, hasta que ese día a las 4:45 de la mañana empezó a ocurrir todo. A las 5:30, faltando 15 para las 6, cayó la primera pipa de gas al lado de la estación. A las 11:30 hubo como un receso. Nosotros pensábamos que pues ahí ya iba a terminar la situación, pero como a las 12:30 nuevamente empezó otra situación más dura, nuevas pipas, eso parecía como que se estuviera cayendo el universo. Aquí en esta parte yo creo que todos estaban rodeados de ellos, ¿no? Con más o menos como 2.000 guerrilleros estaban rodeados. En cambio, no, pues la fuerza pública no tenía ningún refuerzo, ellos habían como 70 nomás disponibles en el servicio. Por acá, por los lados de estas partes de acá de humedales y eso, la gente desplazándose, corriendo porque empezó la balacera, y eso pues para nosotros era algo bastante complicado, porque los habitantes del Baupés, una situación como la del 1 de noviembre, nunca la habíamos vivido. O sea, para nosotros fue una situación muy duro, muy triste.
Esto acá, por ejemplo, digamos al frente, lleno de muchos cilindros, que sabíamos que pues esos cilindros por algo los habían traído. Igual acá llegó un grupo de las personas que estaban manejando la toma como tal, y la orden era evacuar. Yo no hacía sino escuchar que los estaban atacando. Escuché muchas veces cómo los policías pidieron pues que no los atacaran tan fuerte. Como a las 4:30 de la tarde a nosotros nos sacó la guerrilla. Yo vivía más o menos a una cuadra de la estación de policía. Entonces la guerrilla me dice que me tengo que ir. Sálgase que vamos a acabar esa estación. Más o menos, eso fue por ahí a las 5:30 de la tarde, cuando alguna niña se dio cuenta que yo estaba escondida y fue y me dijo, profe, se está llevando a su esposo. A mí me pasó eso, yo me acosté el 31 de octubre y el 1 de noviembre amanecí en un conflicto que no era mío. Y resultado de ese conflicto, 3 años de secuestro. A las 4:45 fue cuando ya interceptaron el primer grupo, que lo cogieron por el lado de la casa episcopal. Sacaron a ya los que estábamos regresando nuevamente a la estación de policía, pues porque ya no había para dónde echar. Yo particularmente pensé que al día siguiente o dentro de 2 días nos iban a liberar, porque la verdad no encontraba ningún motivo, ¿no? Ya sabíamos que ellas habían hecho secuestros en otras tomas, pero que quizás de pronto, no sé, de pronto la presión del ejército o del gobierno de pronto iba a hacer que nos liberaran. Ya la situación fue que comenzaron a recoger a los bachilleres, se los llevaron, y ahí comenzó la odisea para todos ellos y para nosotros, el sufrimiento más grande. Nosotros los bachilleres prestábamos servicios desde las casas, nosotros no éramos internos aquí en el comando. Y por lo tanto ya algunos compañeros fueron capturados por la guerrilla. Entonces por cada persona que ellos iban cogiendo y la obligación, ¿no? Quiere salvar la vida, tiene que decir dónde está. Pues así iba uno, así pues el grupo de los compañeros iban señalando dónde vivía uno y qué hacía uno, por dónde se podía encontrar. El trayecto que estamos haciendo nosotros ahorita, yo iba aquí saliendo de mi casa, trabajando mi uniforme y todo, a las 5:05 para ser exacto. Y ya llegando a la esquina, entonces me paro, miro hacia abajo, pues la neblina espesa no me dejaba y dice, ¿quién estaba allá? Estaba blanco. Y ya cruzando, llegando allá en la esquina, casi llegando a la esquina, para dirigirme a mano izquierda, hacia el comando, directamente hacia el comando, es cuando me divisan y gritan, ¡allá va uno! Y empieza la ráfaga de la M60 a las 5:15 de la mañana, según como es el video. Entonces, y yo estaba ahí. Desde las primeras horas de la toma ya habían cogido varios compañeros, varios auxiliares, varios policías, ya lo habían cogido y nosotros prestamos únicamente servicio social a los barrios. Nosotros no manejamos ni armamentos, nada de esas cosas. Ellos iban casa por casa recogiéndonos ya con amenazas, ya se entrega o lo matamos. Y a nosotros nos dijeron que iban a hacer una reunión, y en esa reunión iban a conversar unas cosas con ellos, darles como una instrucción y que ya los devolvieran. Duraron 3 años secuestrados. Creo que no ha cumplido los 18 años cuando se los llevaron. Creo yo que la suerte para nosotros ya estaba echada, ¿sí? Mataron allí, mataron allá y ya los policías no puedan salir porque lo tenían bajo la mira. Entonces, como no trama auxiliar, entonces nos mandaban para allá. Entonces se quedó sapo, que la gente nos trataba mal. El man nos dijo que llamaba Anderson, nos dijo, muchachos, el jefe lo necesita para 2 horas de charla y ustedes salen libres. Nos llevaron para la parte de el INAYA, una escuela, una casita de un profesor. Ahí estaban mis compañeros, el resto. Pero ya después de 2-3 días ya nos decían que ya
Estamos secuestrados, retenidos, que ya teníamos que digamos, cumplir las leyes de ellos. Me parece que hubo fallas porque ya estaban advertidos que posiblemente se iba a dar esa situación y pues esperaron que la gente se organizara más y que buscaran sitios claves cómo actuar y que, por ejemplo, digamos, en cuanto al manejo de las pipetas que lanzaron, pienso que también faltó como un poco más de apersonarse de la situación, la cual llevó a que ocurriera esto con grandes pérdidas. Hay testimonios del obispo anterior, que ya murió, Monseñor Gustavo, que él llamaba por teléfono a Bogotá cuando estaban en la inminencia del ataque y todo eso, a decirle a los generales y al gobierno nacional: entonces ustedes lo que quieren es que destruyan la capital del departamento del Vaupés sin hacer nada, porque en ese tiempo ni siquiera pues no había ejército. ¿Qué les quedaba más cerca y era tan frágil para tomárselo? San José de Guaviare, muy difícil. Calamar tenía opción de respuesta rápida por vía terrestre, pero Mitú, a pesar de que queda distante, la única forma de comunicar a Mitú con el resto del país es por vía aérea, como lo hicieron ustedes. La misma respuesta del gobierno para con su policía en Mitú no se dio el mismo día de la toma. Eso lo sabe todo el mundo. Hasta el otro día llegaron. Cuando ellos salieron, allá fueron a dar, secuestrados. Allá pasaron la policía, amarrados, encadenados así. Son 19 horas de donde estamos, de la comunidad de Birazú a Caruru, son 19 horas. Por ahí caminaron esos policías, lloraban esa gente. Es tremendo recordar. Es bueno es escuchar las narraciones, pero tremendo es mirarlo amarrado y con cadena, como si fueran alguien, como un perro. Explosivos del batallón primero de Numancia, por favor, damas y caballeros, desalojen los edificios para así mismo desactivar la ropa. Mi nombre es Luz Marina Sendales Zúñiga, soy hermana del subintendente de la Policía Nacional, Carlos Alberto Sendales Zúñiga, quien falleció el 11 de abril de 2002 en los hechos ocurridos durante el secuestro a los diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, cruelmente asesinado. Resulta que nosotros, en un viaje que nosotros habíamos hecho, habían comentado de que iban a secuestrar gente más pesada para que el gobierno le parara bolas al problema de que ellos eran fuerza pública, que como eran hijos de gente pobre, que a ellos no les paraban bolas. Juan Carlos y los diputados estaban discutiendo todo el tema de seguridad del Valle del Cauca, porque por esos días el mono Jojoy, que tenía en su poder a los policías militares, había hecho una amenaza al país diciendo que como al país no le dolían los policías y los militares, entonces que iba a ir por los políticos para ver si así le dolía. Ese día Juan Carlos salió muy temprano, entonces de pronto me paré, sentí una corazonada y lo llamé y le dije, me dijo, no, ya voy a empezar la plenaria, la sesión de la asamblea. Y entonces estábamos hablando de eso cuando me dijo, espera, ya te llamo, porque acaba de entrar el ejército, hay una amenaza de bomba, pusieron un petardo y nos van a desalojar, ya te llamo. Y ahí empieza toda esta tragedia que nos tocó soportar durante 5 años y 2 meses. Por esos días las FARC arreciaban en toda parte, en todo Colombia estaban desatados, y aquí en Cali se decía también que les habían dicho en una relación general que aquí en Cali había un león dormido, que había que estar muy atentos porque aquí en Cali había un león dormido y que cuando despertara pues iba a causar estragos. Pero pues ahí no sabemos por qué entonces no se tomó las precauciones, y cuando sucedió eso estaba solamente él y una policía en avanzado estado de embarazo.
cuando me llama mi hermana que había escuchado en las noticias que había pasado algo en el centro de Cali y que más exactamente en la gobernación, y que ya las noticias eran pues que habían policías heridos, decían que todo era un caos y que va, pero él fue el único que ese día lo hirieron de muerte, que se dio cuenta pues de que ellos no eran ejército sino guerrilla y lo asesinaron. En ese momento, 11 de abril del año 2002, hacía 2 o 3 meses se han roto los diálogos del Caguán, del gobierno Pastrana. El episodio de la silla vacía ya había ocurrido. Las FARC habían dicho que como no les importó más de 500, al gobierno más de 500 militares secuestrados, entonces ahora iban a secuestrar políticos, porque pensaban que de esa manera sí les iba a doler al establecimiento. Y efectivamente secuestraron a Ingrid Betancourt, secuestraron a Turbailo, lo bajaron a Jorge Eduardo Hechen Turbay, lo bajaron de un avión. No esperábamos que siguiéramos nosotros y ocurrió. Fue un episodio pues supremamente doloroso, pero pues esa era la coyuntura en ese momento. El secuestro ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana. Habían unos señores vestidos de soldados, yo pensé que eran militares porque 15 días antes habíamos tenido una sesión donde estábamos haciéndole un análisis a la seguridad del departamento y habíamos invitado a coroneles, generales del ejército, de la policía. Entonces me pareció de pronto normal porque habíamos pedido seguridad para el edificio, protección para todos nosotros. Llegué allá y llevamos 10 minutos esperando, habían llegado ya varios diputados. Cuando un señor que estaba allí dijo, señores, hay una amenaza de bomba, hay que evacuar el edificio. Y nos hicieron salir de la sesión por la parte de atrás y abordamos una buseta, nos subimos allí y entonces preguntamos, ¿para dónde vamos? Y entonces un tipo se puso un brazalete de las FARC y dijo, ustedes están secuestrados, somos de las FARC. Entonces nos quedamos estupefactos, fríos, nos mirábamos. Yo recuerdo que Barragán intentó comunicarse con el cabo, le hizo varias llamadas allí y no le correspondieron la llamada. Nos ofrecieron seguridad, pero no la prestaron. Esa fue la crónica de una muerte anunciada. El gobierno completamente indiferente. Fue completa negligencia. No hubo reacción. Nosotros nos secuestraron a las 10:30 de la mañana y los primeros helicópteros aparecieron a las 2 de la tarde. Esa gente se reía ya. Se reían por completo. Es que nos sacaron del centro de Cali, no hubo respuesta. Llamaron al Gaula, no hubo respuesta. Bueno, ahí arrancó una odisea que duró 7 años en mi caso. 7 años menos un mes. Y en el caso de mis compañeros, 5 años y medio que fueron vilmente asesinados. Después de 5 años y 2 meses de estar en cautiverio, un 28 de junio de 2007, a las 11 de la noche, recibí una llamada, estaba durmiendo. Recibí la llamada y era de un periodista en ese momento de CMI. Pues el corresponsal local me llamó y me dijo cómo estaba. Yo le dije, bien, estaba durmiendo. Entonces me dice, ¿ya leíste el comunicado de ANCOL? Que es la agencia donde recibíamos pues todas las comunicaciones de las FARC. Y yo lo primero que le pregunté fue, ¿llegaron pruebas de supervivencia? Y él me dijo, no, mataron a los diputados del Valle. Así, no me dio tiempo de nada. Yo le pregunté, ¿cómo así? No, sí, pero que uno vivo. Y le pregunté, ¿Juan Carlos? Y me dijo, no, sí, Fredo López. Pues todo el mundo estaba ya desgastado. Llevábamos 5 años y medio de secuestro. Los secuestradores estaban paranoicos. En el momento el gobierno Uribe solo hablaba de rescates. Habían habido enfrentamientos en la zona. Entonces estaban muy paranoicos, muy paranoicos. 4 días antes pasó una avioneta o un avión fantasma, yo qué sé, y teníamos una ropa ahí secándose al sol. Y entonces ellos en su paranoia, gran hijo de tantas veces le he dicho que no dejen la ropa ahí, que yo no sé qué, y así con gritos. Y pues
al que estaba gritando, la ropa era mía, le dije, más hijuetanta es usted, me habla con respeto o no me hable, que aquí no hay ningún hermano suyo. Entonces el tipo, cuando ya la cosa se puso así de maluco, fue y llamó al jefe de él, alias Pocillo, y llegó Pocillo con 4 gorilas y a empujones me llevaron por allá y me amarraron como a 70, 80 metros, tenía un calabozo en árboles de chonta y me amarraron al cuello una palma de chonta. Y allí me tuvieron, eso fue el día 14 de junio a las 4:30 de la tarde, jueves, y el día lunes 18 de junio del 2007, 11:30, ocurrió la masacre. Disparos y disparos, ráfagas y ráfagas. Cuando escuché el primer tiro me tiré al piso. Dios mío, protégeme, Dios mío, protégeme. Cuando pasó en medio de la masacre escuché, no los dejen ir, no los dejen ir, era la voz de Pocillo. Entonces yo me imaginé, porque yo no vi helicópteros, no pude pensar, nunca me imaginé que fuera un rescate, porque si hubiera sido un rescate había helicópteros. Entonces yo estaba en el piso cuando vi que después de las ráfagas y ráfagas, que se acercaban unas botas, pero se acercaban presurosa, rápido. Si hubiera sido el ejército, pues andaría con cautela, porque no conocían el terreno. Entonces yo me incorporé y me senté así como estaba antes, y cuando llegó un tipo y dijo, ¿quién ha pasado por aquí? Entonces yo reconocí la voz, era de mi guarda mío, alias, ¿cómo le decían? Alias Jimba. Entonces le dije, nadie, y yo estaba muy atento. Entonces el tipo llegó y se paró allí, se quitó la cachucha, puso el fusil encima de la rodilla, dándome la espalda, y se pasaba las manos así. Ahí venía otro, le dijo, quédate aquí, yo averiguar qué hacemos con este señor. Y fue, y al rato volvió y dijo, empaque que nos vamos. Y entonces ya no me sacaron de frente, seguramente para que no viera los cadáveres, sino que me sacaron por acá atrás. Me subieron a un cerro, me tuvieron toda la tarde allá, por la noche me dejaron a otro sitio. Y 8 días después me enteré, porque estaba escuchando la radio, uno pierde la radio ya a las 5 de la mañana, como 4:30. A Fabiola Perdomo escuché diciendo que, llorando, leyendo un comunicado de Azar donde decían que en un enfrentamiento con un grupo armado desconocido habían muerto todos los diputados, menos Sigfrido de López. Me enteré 8 días después, entonces yo entré en crisis y empecé a gritar y a llamar, que qué pasaba, que estaba escuchando eso. Llamé al guardia, el guardia fue y habló, que yo necesito explicar. Vea, le mandan a decir que todo lo que está escuchando es cierto. A ellos los habían matado 10 días atrás, el 18 de junio, solo que nosotros el 28 recibimos la noticia. Y a partir de ese 28 de julio hasta septiembre luchando para que nos entregaran los cadáveres, pidiéndole y rogándole al gobierno nacional que permitiera el ingreso de la Cruz Roja y a Álvaro Leiva para que fueran a traer los cadáveres. Fueron 4 meses esperando ese momento. Y cuando lo recibimos fue muy doloroso ver cómo en los helicópteros registrados por los medios venían con los cuerpos sin vida de estos 11 hombres, que su único delito era representar la institucionalidad. Empecé a gritar asesinos, de todo. Esos 3 meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida, porque yo entré en depresión. Y yo decía, Dios mío, me estoy volviendo loco, yo no quiero que terminar loco, porque yo había escuchado que un policía, Peña Bonilla, había tenido y lo habían asesinado para no entregarlo, ni siquiera así, porque se enloqueció. Y así todo, duré 1 año y medio más, hasta cuando ya me entregaron el 5 de febrero del año 2009. Pues yo tengo conocimiento de que fue el 30 frente de las FARC, ¿no? A mando de alias JJ, pues también liderado por Pablo Catatumbo, quien era el comandante de todo ese frente. También pues que los que lo asesinaron a él fue un tal alias Murrapo, él fue el que lo asesinó. Eso se había podido evitar si de pronto los mandos de la época hubieran tenido más
más cuidado, ¿no? Más precaución en el momento de que tuvieron conocimiento de que algo se estaba planeando, haber como reforzado la seguridad del edificio, haber hecho caso a los llamados que le hacía el presidente de la asamblea. De verdad que uno ante eso es cobarde, porque nadie espera vivir una tragedia de esas, y menos en el pleno centro de una ciudad tan importante para el país como lo es Cali, ¿no? Yo creo que sí, que se equivocaron. No solamente se equivocó el gobierno y el Estado como tal en su posición de no explorar salidas políticas o de diálogo para la libertad de los secuestrados. No solo se equivocó el Estado, se equivocó también las FARC. Se equivocó, y creo que es el error histórico más grande de las FARC, haber utilizado el secuestro como un arma política para lograr sentar al Estado, sentar al gobierno en una negociación, y se equivocaron. Ellos creyeron que secuestrando iban a arrodillar al Estado colombiano. Entonces, aquí hay de lado y lado equivocaciones y errores históricos. Yo, cuando estuve en ese momento y que escuchaba la radio y escuchaba las negociaciones, llegué a dos conclusiones. La primera es 500, 300, 400, los que quieras, secuestrados por cualquier movimiento guerrillero o terrorista, son solo cifras. Éramos solo eso para el Estado colombiano. Cifras reemplazables, cifras muy costosas a la larga, que lo que más les convenía era lo que pasó con los diputados, que fue un asesinato colectivo. Eso era lo que le convenía al Estado colombiano para librarse del problema. La responsabilidad siempre cae sobre el gobierno de turno. El gobierno, ¿cuál? ¿Por qué? Porque nosotros éramos el gobierno en esa zona. El hecho de portar las armas del Estado y el uniforme del Estado y recibir un sueldo del Estado, viene siendo usted una zona donde no hay alcalde, donde no hay ningún representante político, viene usted siendo el gobierno. Pero lo que pasa es que aquí se manejan las tres clases de personas, de individuos en este país, por decirlo. Aquí los únicos que van a la guerra son los de clase pobre, los de clase media. Son los únicos que van a la guerra. Nosotros éramos la última parte. Entonces, por ende, no nos dieron a nosotros la importancia que tenían que darnos, y el cual nos querían tener en esa zona así, en cautiverio. Al gobierno no le interesaba dar nunca un intercambio humanitario, porque era darle una estatua a la guerrilla que igual ellos no iban a necesitar. Lo primero que yo sentí es que no hubo solidaridad, hubo apatía de la sociedad civil frente a nuestro dolor. Estábamos en un momento de mucha confrontación, un presidente electo, en el caso nuestro lo eligieron precisamente 2 meses después del secuestro de los diputados. Los secuestran en abril y en mayo, un mes después, eligen al presidente con una bandera de la guerra, de la mano fuerte, de la confrontación, y teníamos una sociedad en ese momento pidiendo salidas violentas. Estábamos pues ya todos levantados, estábamos esperando a ver si nos iban a dar almuerzo, cuando se escucharon los motores de los aviones que venían. Nosotros arreglamos las cosas y empezamos a salir, y en ese momento empezaron a bombardearnos. En ese día fue muy difícil también. Ese día fue difícil porque pues eran la misma gente del gobierno la que nos quería matar. La lectura es única, que en ese momento había una tendencia mundial que encabezaba el señor Bush en los Estados Unidos, la señora Thatcher en Inglaterra y el señor Uribe en Colombia. Para ellos no había confrontación, no había conflicto armado internos, sino que había una amenaza terrorista. Y en el caso nuestro era negarse a cualquier solución política al conflicto. Hubo respuesta después del gobierno Uribe, que se negó siempre al acuerdo humanitario, y la respuesta fue militar, y por eso ellos paranoicos pensaron que había llegado el ejército y asesinado a mis compañeros. O sea, las respuestas políticas tampoco. Si hoy se pudo firmar la paz, que era lo más, ¿por qué no se había podido firmar lo menos, que era un acuerdo humanitario que simplemente consistía en sacar los civiles atrapados del medio del conflicto, ¿sí?
que eso lo permiten los protocolos de Ginebra, un intercambio de prisioneros, con todos los prisioneros, salían algunos de las cárceles de ellos y saltaban todos los policías y militares, 500 casi. Fueron vidas sacrificadas sin razón, sin justificación política ni militar, democrática, ninguna. Pues demoró mucho y uno mira, fue como injusto que tanto tiempo demora para hacer una cosa, que se pudieran haberlo hecho rápido, ¿no? Sí, eso a veces uno cree que tiene suficiente paciencia, pero la verdad la paciencia se acaba y lo único que queda es la fe. Nosotros no estábamos haciendo nada malo, estábamos era defendiendo el Estado y defendiendo una comunidad que de pronto se necesitaba en ese entonces. Que uno no sabía si iba a salir, si no iba a salir, si ellos hoy se levantaban de buen genio, entonces nos iban a matar, no nos iban a matar. Esa incertidumbre de que dependíamos de una decisión del Estado, donde por medio de tantas situaciones que se escuchaban, nosotros sentíamos que para el Estado no valemos nada. No buscaban los medios para negociar de forma más rápida, lo dilataban y más dilación, hasta que ustedes, lo que ya han conocido de los compañeros, como mi coronel, mi sargento, que estuvieron más de 10 años secuestrados, es porque sencillamente no les importaba. Indudablemente que el gobierno era el que tenía que propender por buscar la liberación de nosotros, porque pues la guerrilla, pues ellos son delincuentes y siempre lo van a hacer, siempre van a ser delincuentes, y a ellos no les importaba, pues ellos estaban buscando un fin económico, político, lo que estuvieran buscando. Ellos no iban a dar su brazo a torcer hasta que el gobierno no negociara con ellos. El Estado olvidó a todos los soldados que algún día pelearon por la patria. Hoy en día es que medio les están parando bolas por de víctimas, pero... O sea, la vida política pues siempre ha sido una vida mal, digamos, que hemos llevado aquí en nuestro país, desgraciadamente. Cuando nuestros hijos cayeron ya secuestrados, habían cosas que nosotros exigíamos y que no las veíamos como tan claras, que era la ayuda. Si ellos fueron a prestarle un servicio militar a Colombia, a esta nación, deberían de haber tenido ellos un apoyo totalmente diferente. Empezamos aquí en Cali, principalmente la que nos dio el primer apoyo aquí en Cali fue Amparo Rico. Ya empezó el drama de que ella me llamó, me dijo, bueno, reunámonos en la casa, todos los que, y verdad, nos reunimos en la casa de Amparo y ya empezamos a planear cosas. Y ya dijo Amparo que había una prima de un policía que estaba también en eso, que era Marlene. Entonces ya nos comunicamos con Marlene y ya viajamos a Bogotá y ya fue con Marlene y ya con las madres, ya fuimos llegando pues de Valle, ya llegamos de Cauca, llegaron de todas partes y nos fuimos reuniendo y ahí empezó Alfa Mi País. Ya pasaron los días, eso fue el 3 de agosto. Ya viene la odisea de nosotros intentar viajar a Bogotá para que la institución nos dé una respuesta. Doña Amparo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir a eso? Cuando eso era el coronel Gallego, el de antinarcóticos. Entonces cuando él nos dijo, mire, sus hijos son en el momento desaparecidos. Si dentro de 2 años ellos no aparecen, ya la institución se digna a hacerles una pequeña reparación a ustedes. Yo llego a Bogotá y conozco a Marlene. Entonces yo le dije, ve, Marlene, pasa esto y esto. Entonces ya me dijo, no, organicemos una fundación nosotras porque nosotras estamos solas, estamos rodando. Se vino la propuesta y ahí se formó Alfa Mi Paz. Alfa Mi Paz fue una familia, en esa época fue una familia luchando por ellos. Empezar a reunirnos personas tan diferentes, de lugares tan distintos, de culturas tan, ¿cierto? Que yo decía, doña Marlene es muy guapa,
porque ella hizo que todas habláramos el mismo idioma. Eso era como un desahogo para nosotros, estar como juntas era como un desahogo y uno hablaba y qué hacían ellos pues periódicamente cuando estaban con nosotros y todo eso. Pues se contaban así las historias, todo lo que pasaba. Íbamos a Bogotá, íbamos a Buenaventura, a donde nos dijeran que teníamos que ir, allá estábamos. Cuando hubo la toma de Mitú, inmediatamente fuimos, citaron a muchas de las madres de la toma de Mitú, unas que estaban acá en Bogotá, otras las trajeron desde Mitú, en la policía, nos reunimos y pues allí tomamos datos. Venían a los trabajos, a los plantones, a las marchas, a las idas que teníamos que hacer. En ese momento estaba el proceso de paz que tenía abierto entre Pastrana y la guerrilla de las FARC en los 42.000 kilómetros de despeje que había, entre esos San Vicente del Caguán. Entonces viajábamos mucho también a San Vicente del Caguán a buscar los comandantes de las guerrillas de las FARC para que pues liberaran a nuestros seres queridos. Y con ellas pues tuvimos la lucha, mujeres aguerridas y enamoradas de toda nuestra lucha libertaria y trabajar por la paz del país, porque digo siempre que nosotros somos la familia del dolor, que fue lo que nos unió y que nunca nos separará. Las dificultades que pasamos y las tristezas que vivimos y compartimos y lo difícil que fue llegar donde ellos, pero lo logramos. La resistencia, el amor, la dignidad, no solamente por nuestros seres queridos, sino por nuestro país. Yo resalto mucho el trabajo de todas las madres, de los padres, las esposas, los hijos que crecieron. Algunas esposas estaban embarazadas cuando secuestraban a sus esposos y pues los niños crecieron a nuestro lado, no jugando, sino marchando y en los plantones. Y a pesar de que ellas sentían que ya se morían y iban a desfallecer, yo siempre les decía que ellas mismas se engañaban porque no había conocido personas más fuertes que ellas en la lucha por sus esposos, por sus hijos, por sus padres, por sus tíos, hermanos, una perseverancia total de todas las familias, una convicción de nuestra lucha sin precedentes, aunque encontráramos obstáculos, dificultades, insultos de mucha gente. Y creo que la convicción y el tener un objetivo común nos llevó a lograr lo que nosotros logramos. En la iglesia, en la catedral de la Plaza de Bolívar, al Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo, al Congreso. ¿Por qué lo hacíamos? Porque logramos visibilizar la problemática de nuestros seres queridos que se podrían en las selvas de Colombia, y a pasar de que entre comillas los llamaran héroes, pues nadie se preocupaba ni les importaba lo que pasaba con ellos. Duramos prácticamente como 8 meses incomunicados, sin radio, sin televisión. Después de 8 meses nos trajeron un televisor y lo prendían a veces a horarios de las noticias, donde veíamos que las madres en cabeza de Famipaz hacían algunas, como la toma a la iglesia del Divino Niño, creo, en Bogotá, como unas marchas, ¿cierto? Eso sí lo notábamos y lo veíamos por televisión. Ellos sí se metieron bien a la pelea y se hicieron valer como órgano que lucha por la libertad de una persona, ¿no? Y eso lo lleva a quién era. Se abre la zona de despeje y nosotros organizamos un bus, todas para San Vicente del Caguán. De ese ir y venir son por ahí unos 15 viajes sin tener respuesta alguna. Entonces un día cualquiera Marlene me llama y me dice, ve, nosotros tenemos que organizar esto porque no hay nada, no hay pruebas de supervivencia. Propongamos que nos reciban allá. Se manda la carta. No tengo bien presente la fecha en que se envía, pero sí el día en que a mí me llaman y me dicen, la señora Amparo, y yo sí, que si se puede presentar en San Vicente el día 7 de diciembre, me acuerdo del año 99, que camarada Marulanda la va a recibir. No teníamos plata. El guerrillero me dijo estas palabras, busquen prestado que nosotros les devolvemos los viáticos. Así hicimos. Y viajamos, nos encontramos allá en el parque y al día siguiente nos recibieron ya para empezar ya a como a tener un contacto más directo con los que tenían desafortunadamente secuestraban a nuestros hijos. Cuando nos dimos cuenta de que ellos aceptaron de que ellos entraran allá, pues imagínense la alegría y la satisfacción, porque ya en realidad íbamos a darnos cuenta
lo que ellas contaban. Yo, pongamos, cogía a Marlene o Amparo y yo les decía, háblenme de mi hijo, háblenme de él, cuéntenme de él. Y sucesivamente, toda madre, cuéntenme de mi hijo. Entonces, y ellas contaban, ya, su hijo está así, está así, yo lo veo que él habla incoherencias o yo lo veo que habla cosas coherentes. Entonces fue algo bueno para nosotros la entrada de ellos. Y también al entrar ellas allá también ya empezó a manejarse diferente los muchachos allá en el monte. Cuando llegaron doña Marlene y doña Amparo, fue un aliciente muy grande porque ya teníamos una comunicación con las familias. Quizás ellos son los que llevan la parte más cruel de todo esto, porque finalmente nosotros de una u otra forma nos sentíamos fuertes y estando donde estamos, de ahí la vida dependía ya, era de nosotros. Los mensajes de las madres fueron como esa energía que nos daban espiritual para poder seguir. Cuando nos visitaban ustedes, eso era un momento de fiesta. Ellas iban allá donde estaban ellos. Inclusive yo todavía tengo los cassettes que han. Todavía los tengo 3. Que ellas cada vez que iban allá donde estaban ellos, que es una dicha, una alegría. Cuando nos dimos cuenta que ellas estaban allí, entraban a verlos y les traían supervivencia a uno. Totalmente estoy convencida de que ASFAMIPAS fue el camino para mostrarle a Colombia y hacer entender, sobre todo a la población colombiana que era tan indiferente, que habían unas personas allá que estaban sufriendo y que sin el apoyo de ellos iba a ser imposible sacarlos. Entonces ASFAMIPAS fue ese camino, fue esa herramienta, fue todo. De verdad que ahí por lo que mayor se sacó mayor resultado fue habernos unido como ASFAMIPAS, porque nosotros no nos hubiéramos unido, no había habido nada. Pienso que habíamos quedado como volando y no había habido nada, pero la institución movió mucho porque nosotros como institución nos movimos y fue como un apoyo, como una fuerza para seguir adelante. Sí, hicimos presión, porque no hubiera habido fundación, no había habido nada. Y sacar nosotros la forma como los tenían a ellos también ayudó mucho, porque la gente pensaba, no, ellos los tienen por ahí de paseo. Estaban esperando en las peores condiciones. La liberación se dio primero por la lucha y por toda el trabajo y la lucha libertaria que hacíamos desde ASFAMIPAS unidos todos y logramos pues el acuerdo humanitario del año 2001 cuando logramos 359 policías y militares que volvieran vivos y libres a sus hogares. Cuando eso fue el acuerdo humanitario con la guerrilla de las FARC del presidente Pastrana, pero también logramos de manera unilateral en esos momentos entre el 2000 y 2001 que la guerrilla del ELN nos entregaran vivos y libres de manera unilateral, ¿no? 52 policías y militares que ya también llevaban 2-3 años pudriendo en las selvas de Colombia. Pero además nos duele también porque hay que recordar, esto es memoria histórica y creo que no podemos olvidar a aquellos que con los rescates a sangre y fuego de manera irresponsable de parte de los gobiernos, como en el caso del presidente Uribe y el presidente Santos, los mataron, como el caso de Urrao Antioquia y de Solano Caquetá. Unos, como el gobierno colombiano, autorizaba de manera irresponsable estos rescates a sangre y fuego en nombre de eso que llaman patria, y de manera irresponsable la guerrilla de las FARC en nombre de eso que llaman revolución, los asesinaron. Eso duele. Desde ASFAMIPAS siempre fuimos solidarios, cada que pasaba, nosotros veníamos con secuestros desde el año 97, en mi caso desde el 98, y por ahí pasaba entonces el secuestro de la María de Cali, entonces era juntarnos con las familias de ellos, con las familias del Fokker de Avianca, con las familias de los diputados del Valle, con las familias de los otros políticos, de Alan Jara, de Consuelo González, con la familia de Oscar Tulio Liscano, de Jaimito Lozada, que en ese momento Jaimito Lozada, como lo recuerdo en este momento. Conocer todas las familias de los diputados del Valle, juntarnos sin diferencias políticas, sin diferencias de clase social. Nos juntamos porque era una misma causa, era una misma lucha, era un mismo objetivo. Era buscar la libertad, traerlos vivos y libres. Bueno, en los diputados, tristemente, mataron 11 diputados del Valle, los asesinaron y quedó Sigifredo,
que a Sigifredo tristemente le costó haber quedado vivo. Una pequeña parte, diminuta parte del país cobrándole, especulando, hablando y suponiendo que era parte de la guerrilla. Seguramente él había apoyado para que mataran a sus hermanos, porque son hermanos de él. Querían cobrarle el haber quedado vivo. Pues hasta la cárcel lo llevaron. Bueno, nuestro interlocutor siempre fue el gobierno nacional en cabeza del presidente, porque las FARC siempre nos dijeron a nosotros como familiares que con nosotros no hablaban, que con nosotros no negociaban, porque este no era un secuestro económico, sino un secuestro político. Por lo tanto, nuestro negociador era el gobierno, en cabeza del presidente. En ese orden nosotros pues buscábamos, era el presidente de la República, sus ministros, al comisionado de paz básicamente, el presidente, hasta la primera dama, con ella hablamos. Y la verdad, yo nunca vi voluntad política para hacer un acuerdo humanitario. Para nosotros, nuestra bandera, y en eso coincidíamos todos, era luchar por un acuerdo humanitario que permitiera la libertad de los secuestrados, y empezamos a trabajar en ese sentido, y todo era así, acuerdo humanitario ya era nuestra consigna. El gobierno estaba empeñado solamente en una solución militar al drama de los secuestrados y en una salida política, porque está demostrado que cuando hay voluntad política todo es posible, todos los obstáculos se derrumban. Y en este caso, cada propuesta que trabajábamos, cada iniciativa que iba avanzando, de un momento a otro se derrumbaba y se nos acababan las esperanzas. Íbamos a las embajadas de los países amigos, íbamos a los medios de comunicación, a cuanto programa había, íbamos a la Cruz Roja, a las Naciones Unidas, reuniones en Colombia, en el exterior, donde nos dijeran que ahí había que estar porque eso podría ayudar para la liberación de ellos, ahí estábamos. Hubo una movilización de muchos años, hacíamos marchas, foros, encuentros, actos simbólicos, de todo. ¿Qué no hicimos? Yo creo que si la sociedad hubiera sido más solidaria, se hubiera movilizado, se hubiera salido a expresar al gobierno nacional que a pesar del momento y de su propuesta de guerra, tendría que haber tenido un espacio también para el diálogo, yo creo que hubiera sido distinto. Pero el presidente no sintió presión por parte de los distintos sectores y se sintió legitimado para tomar decisiones que conducían solamente a salidas militares. Era incrementar el auge del fenómeno paramilitar y hacer una contrarrevolución agraria, como efectivamente se hizo. Era consolidar un régimen de injusticias y era negar el valor de la vida y el valor de una solución política. No le importó para nada, y cuando Ingrid Betancourt y los gringos fueron liberados, pues con mayor razón, otros murieron en cautiverio tristemente, como Peña Bonilla, como otros. Mi capitán Guevara y Cabo Peña. Mi cabo, hasta donde yo me acuerdo, yo hablé muchas veces con él y él me dijo en alguna ocasión: me voy a hacer el loco y me voy, me sacan más rápido. Tenía razón en algo, en que los que soltaron primero sí fueron los enfermos, pero a él no lo sacaron. Y nosotros mismos mirábamos que él tenía su problema, pero esta gente nunca creyó eso. Él tenía su situación, de pronto podía ser mental, podía ser física. Pues para mí era una persona muy especial, introvertida dentro de su mundo, ¿no? No sé él cómo vio el secuestro. Hablaba con él, intercambiamos palabras, pero hablar con él era como salirse uno del mundo del secuestro. Inclusive a él algunos compañeros lo tildaron de loco, ¿no? Porque hacía cosas que de pronto quizás muchos hacen personas que están locas, ¿no? En algún momento cuando hablaba solo uno se le acercaba y él seguía hablando solo. Cuando nosotros entramos allá, de parte de la alegría, pero él inmediatamente le arreglaba una maleta.
fue algo como que a mí me dejó, siempre me trabajó. ¿Sí? Yo decía, él ya tiene un problema. Para mí él ya tenía un problema psicológico porque él jugaba maleta como con el sello, no hablaba, era muy callado. Eso recuerdo yo de él. Ya después ya que se perdió, y se quedó perdido porque nunca nadie dio razón de él. Tenía problemas psicológicos y psiquiátricos, no salió en la liberación del acuerdo humanitario que se hizo en el 2001. Creo que lo último que pasó con él es que se agarraba siempre con muchos compañeros, o sea, en una de esas se agarró con alguno de ellos y lo sacaron de la jaula y nunca lo regresaron. Hasta que yo estuve allá, pues estuvieron nosotros con vida. Sí era evidente de un problema médico que tenía en ese entonces mi capitán Guevara. Sí se percibía pues el problema que él tenía y que lógicamente necesitaba una medicación especial para tratar de corregir esa situación, que nunca se la dieron y que nunca la tuvo, y eso se veía venir con el tiempo. Pues que yo no lo alcancé a vivir con ellos, la situación como tal, pues las crisis que él vivió, pues porque yo salí a los 3 años y ellos duraron mucho tiempo más. Cuando estuvimos secuestrados se le notó, cuando yo lo volví a ver, nos reunieron a todos, estaba supremamente blanco. Entonces el capitán Cuy dice que, pero desafortunadamente el cuidado ya no dependía de él, sino de la misma guerrilla. La última liberación unilateral que logramos, que nos apoyó Colombianas y Colombianos por la Paz, fue el 2 de abril del 2012. 10 policías y militares que llevaban pudriéndose en las selvas de Colombia entre 13 y 14 años. Y en esos momentos ya habían diálogos entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, y él dijo una vez por medios de comunicación que si liberaban de manera unilateral estos últimos policías y militares, que habría un diálogo y después se inician los diálogos en La Habana, que llevan el proceso de paz que bueno, ha causado como tanta división y tanta polarización tristemente en el país. Sobre el secuestro aprendí que la guerra es difícil, y más aún cuando uno la vive en carne propia, como la viví. Queda uno decepcionado de ver que la sociedad que te dirige es tan sucia y que fuiste víctima de ese estado. El secuestro como que la autoestima la destruye, le da a uno mucho miedo, se da uno cuenta que uno es importante para las instituciones mientras uno esté aportando o mientras uno le pueda dar resultados, pero mientras uno no esté, como en el momento que estábamos secuestrados, no éramos importantes para la institución o para el gobierno, porque de hecho eso se ve también en el apoyo que obtuvieron nuestras familias. Salieron ellos de allá del secuestro. Nosotros creíamos que la ayuda iba a ser totalmente diferente, una ayuda buena, psicológica y en todo el sentido de la palabra, pero no fue así. A ellos nos tiraron acá a este nuevo mundo. Institucionalmente, lo que yo percibí en ese entonces era que nosotros éramos un encarte, porque la policía nunca había tenido policías secuestrados. Hablo de la policía porque fue mi caso. Entonces éramos como un conejillo de indias, o sea, bueno, ¿y qué hacemos con este muchacho? Entonces institucionalmente nunca hubo un plan para hacer una resocialización, hacer unos estudios, mirar caso por caso. De pronto vuelvo a lo mismo, hubo algunos que salieron a vivir del secuestro, otros de pronto a ya no vivir más eso, sino que iniciar un nuevo proyecto de vida. Entonces institucionalmente no se supo cómo llevar esas situaciones. No sabían qué hacer con nosotros, no tenían ni la más mínima idea en cómo atendernos. Después de un año larguito, determinaron que ya no éramos aptos para el servicio militar y nos hicieron una junta médica, sin tener siquiera la delicadeza de habernos trabajado psicológicamente o habernos ayudado psicológicamente, sabiendo que veníamos de una situación difícil, porque para todo ser humano es difícil. Nunca nos aceptaron eso, simplemente nos hicieron una junta médica donde nos despidieron a todos.
Entonces yo salí del secuestro con ese ánimo de seguir en la institución, en la policía. Pero ya en la libertad las cosas cambiaron porque a nosotros ya nos decían en la institución que ya no podían incorporarnos porque uno ya salía con esa ideología de la guerrilla, que ya psicológicamente uno ya no... O sea, ellos pensaban que uno mentía ahí, pero hacer... ¿Cómo le digo yo? O sea, era malo tenerlo a nosotros ahí. Porque nosotros salimos como manchados por la ley. Te lo digo. En Bogotá no, llegaron los nietos de Barulanda y el mono, oye, hijo de puta, tan loco, la rata, en serio. Decían allá que le daban cátedra, que lo concientizaban, que lo trinaban, ¿no? Una gran mentira. Y aún, muchas personas aún no lo buscan por eso, ¿no? Entonces yo viví, después de mi secuestro, viví otra guerra, pero psicológica. Uno piensa que la persona regresó y uno celebra, uno hace fiesta, uno hace una comida y piensa de que el problema terminó. Y resulta que es todo lo contrario, ahí es cuando se inicia el problema. Ahora, si la institución le da la espalda, peor. Y vienen con una cantidad de traumas mal geniados, explosivos, enfermos, sin ganas de vivir. Pues respecto a eso mi hermano cambió mucho. Ahora mi hermano no duerme, es frío, un poco golpeado y pues mantiene como ese régimen de la policía estricto. Recuerdo el día que lo liberaron, entramos y la calle estaba llena de gente, o sea, había muchísima gente esperándolo. Pero él como que se sintió con mucha presión en sí y no quiso salir. Nunca voy a ser el mismo. Yo tengo que el corazón mío y la mente está lleno de odio. No soy amoroso. Estoy en tratamiento, tomo medicamento para dormir, para estar tranquilo, ya de por vida. En mi caso, mi coraza de protección es mejor no cuento nada, porque cuando uno cuenta, lo estigmatizan, empiezan a decir no, mejor no le demos trabajo, porque este man está corrido, o algo tiene, ¿sí? Entonces yo prefiero el silencio. El secuestro nos tocó por todos los lados, desde lo emocional, lo familiar, lo económico, lo laboral. Yo tuve que abandonar a llegar al Congreso habiendo sido electa, porque no, tenía que dedicarme a la libertad de Juan Carlos y por supuesto a criar a Daniela. Dolor. Todas estas imágenes son de dolor y a veces nosotros nos reuníamos, varios grupos, para ver las pruebas de supervivencia. Se siente dolor, pero era por lo que usted me decía hace un rato, porque no hemos superado no lo hemos superado del todo. Yo pienso que el abandono no es solamente por la parte militar. El abandono debe ser todo, presencia del Estado en todo, vigilancia. Y después de que entró el ejército, aquí comenzaron a haber violaciones, hurtos, cosas feas, cosas que en este pueblo no se ven. Por encima mirarán un baúl tan grande y bonito de la selva, ¿sí? Y bueno, pero ¿qué quedó ahí? ¿Qué dejaron ahí? Ruinas, ¿sí? Y donde nosotros teníamos las cuevas las cuevas encantadas, allá le rompieron una bomba, quebraron todo eso y se murieron los ancestros. Y eso no es una herida tan grande. Esas son las desgracias que han dejado todos estos hechos. Eso fue algo muy duro, esta situación para nosotros como habitantes de acá, fue una situación bastante difícil. Créame que psicológicamente, yo pienso que la mayoría de gente que vivimos esta situación, psicológicamente aún nos sentimos bastante afectados. Falta mucha presencia de las autoridades como tal acá para que los habitantes tengamos un nivel de vida mejor. La sorpresa pues es encontrar una comunidad que vive todavía después de los años de las tomas guerrilleras, vive todavía esa preocupación y esa angustia en su corazón. Yo pienso que se debe primero pues al factor también psicológico y el impacto que eso tuvo, pero también al descuido del Estado,
¿sí? A esta comunidad nunca se le hizo una debida reparación, un debido acompañamiento psicológico, espiritual, ¿sí? Nunca hubo eso. El tema de la paz, de la reconstrucción, que pasa sobre todo por la reconstrucción del tejido humano, ¿no es cierto?, lastimado, de las familias, de las personas a las que les secuestraron sus hijos, a los que les mataron su familia. Pues personalmente yo diría que no me he sentido realmente reparado por el Estado. Casi en todas mejor dicho, en este gobierno ha sido el centro de atención las víctimas, que ya las reparaciones, que restitución de tierras, pero acá realmente nosotros no, por lo menos acá como estamos no tenemos casa propia, no tenemos dónde trabajar, no tenemos nada realmente, no, o sea, no hemos sentido reparados. Pues de la misma manera por parte del gobierno, pues nosotros no hemos recibido ningún beneficio así como para reparación administrativa ni por vía jurídica, porque algunos compañeros sí, pero nosotros no lo procedimos la demanda por vía jurídica. Para mí es pregunta impactante, ¿no? Son los que realmente conmueve y decir, pues ir siempre señalar o decir víctima, o eso es una palabrita que ofende a uno, ¿no? Ofende o de alguna manera molesta a uno dentro. Víctima pero sin progreso, víctima pero sin ningún estudio, víctima sin casa, víctima sin terreno, víctima sin negocio, víctima sin preparación, sin atención psicológica, médica. Nos falta mucho eso. Viendo todo eso, sería mejor retirarlo del nombre, del título, que es víctima y víctima. ¿Dónde? Me dio mucha nostalgia, y tengo nostalgia de MeToo, de ver, digamos, la situación de los propios policías que estuvieron secuestrados, bachilleres, que son los que realmente viven allá, que no tuvieron como un apoyo institucional, como que por lo menos tengan un trabajo que les brinde una oportunidad de vida distinta a estar buscando en un lado y otro para medio sobrevivir. Me duele verlos en esas condiciones económicas tan difíciles. Llegué como un niño con muchas ilusiones que tenía, no me las pudieron quitar. Luego viene el quitado de máscara de la sociedad y del Estado colombiano. Cuando tú sales de una cosa como esta, todo el mundo le promete educación, vivienda, reubicación de sus familias. Eso es pura carreta. Ni educación, ni vivienda, ni protección, ni ayuda psicológica. Todo eso quedó entredicho. Nosotros, algunos, hicimos una demanda contra el Estado colombiano, pero fue por omisión de la toma guerrillera, en que no hubo un accionar oportuno y nos dieron una parte. Digo una parte porque fuimos mal liquidados. Eso no fue una reparación, fue algo buscado. En mi caso nos dieron 20 millones, que yo ni me acuerdo de qué es, pero de una reparación, pero 20 millones pues no es nada, pero pues igual yo lo recibí. Y la policía en algún momento nos brindó asesoría psicológica, en algún momento, pero pienso que de todas maneras fue muy poquita. Los programas que se hacían en la policía fue muy pocos, más vale fue de legalización de actas y cosas, más que ayuda. ¿Qué ha hecho falta en cuanto al apoyo, creo yo, el apoyo psicológico para aquellas personas que no eran en ese momento tan fuertes? Entonces, entrar el Estado, digamos, lo hacía ayudarle a las personas. No es tanto el dinero, es el apoyo que se le puede dar a la familia en ese proceso. Bueno, salieron del secuestro, bueno, vamos a darles estudio,
como le decía yo a ellos, al gobierno, y le decía yo a la policía, como hay un dicho, no me den el pescado, enséñenme a pescar, denme trabajo a ellos, que ellos trabajen. Salieron, dijeron que ellos estaban aptos, que eran unas personas bien, que habían salido del secuestro. No les había pasado absolutamente nada, psicológicamente. Cuando ya ellos quisieron ingresar a la policía, que ellos querían seguir con la policía, para la policía si no eran aptos, para ellos si no estuvieron bien, para ellos si no les pudieron dar trabajo, no los pudieron vincular a la institución, porque ahí sí estaban enfermos. Lo único que estamos pendiendo es una demanda por el daño que nos hicieron a nosotros, para indemnizar pues los daños materiales y físicos. A nosotros nunca nos prometieron estudio, no nos dieron estudio, nos prometieron que cuando salíamos de edad, si de pronto nos daban trabajo, no nos dieron trabajo. O sea, totalmente olvidado por parte del Estado. Ahí es donde uno tiene que entrar a pelear con el Estado, cuando el Estado realmente no debe hacer eso. Debe de simplemente acoger al militar y darle algunos beneficios del cuales él requiere, como la buena salud. A ver, de una situación de esa, si determinan que él ya no es apto para el servicio militar, pues debían de hacerle un retiro honorable, un retiro pues una pensión, pero no, lo tiran a la calle sabiendo que la persona está enferma de un estrés postraumático por la situación que llevó, y simplemente para ellos es lavarse las manos. Yo le di al ejército, al Estado, le di gran parte de mi vida, de mi juventud, y yo siento que me han rechazado totalmente. No he sido reparado realmente. Eso que le llaman reparación, para mí eso es una limosna. No porque yo quiera los millones, sino porque realmente el daño que tiene uno no se repara con 20 millones, ni con 100. Pienso que la reparación hubiese sido de otra forma, habría sido mejor, pero aquí no hubo ninguna forma. Un acompañamiento, aquí no hay acompañamiento de ninguna forma. La readaptación es muy dura, y más cuando uno está solo. Y a muchos compañeros les pasó. Tengo compañeros que se suicidaron, tengo compañeros que terminaron locos, porque realmente no supieron cómo adaptarse, y las personas que estaban a su alrededor menos sabían, porque no tienen la profesión y no tienen la experiencia. Esa parte del apoyo psicosocial fue supremamente débil. Tienen que remirar las instituciones de fuerza pública de qué secuelas y qué problemática hay en todos los que han vivido la guerra y que han vivido el dolor de la guerra y que han sufrido y que han sido de alguna manera despreciados después de haber caído en desgracia por alguna situación de la guerra. Lazo, Bonilla, Rodríguez. Para mí, un gran recuerdo, porque ya la mayoría de mis fotos se han perdido, y para mí es una elegancia. Ahí está. De mi corazón. Ajá. O sea, es duro para mí, ¿no? Claro. Qué pena llorar. Pero... No, tranquilo. Sí. Definitivamente la memoria histórica es un instrumento de reparación, porque no solamente permite mantener vivo en la memoria de toda una sociedad lo que pasó, sino que al mismo tiempo contribuye a que las víctimas puedan seguir avanzando en su proceso de construcción de proyectos de vida. Todo esto son recuerdos, a pesar de que fue algo duro, estos son recuerdos bonitos. Ahorita, después de todo eso, ahorita son recuerdos muy bonitos, y me alegra mucho que estén haciendo esto y que lo hayan hecho por todo su tiempo. Para muchas personas hoy en día les es indiferente todo lo que ha pasado, ¿no? Y quizás las cosas que siguen pasando. Hay muchas personas que son indiferentes ante estas situaciones. Y sí es bueno recordar para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Para mí es muy importante que esto quede, o sea, esto fue real, esto se vivió, gente lo vivió, con dolor y todo,
pero fue real, eso tiene que quedar escrito en cualquier parte, pero tiene que quedar, esto fue real. Hay que reconocer, Colombia es un país que olvida muy fácil, ¿sí? Desafortunadamente aquí pasa algo grave y mañana hay otra cosa, una noticia como farándula o algo y tapo lo grave del problema. Entonces para mí esto es espectacular, pienso que se tiene que seguir haciendo porque es para dejarle un recordatorio a los que vienen, nietos, bisnietos, toda la familia que venga, que se dé cuenta todo lo que ha vivido el país que muchos colombianos han olvidado. La reconstrucción de la memoria es indispensable para que no vuelva a suceder, que las nuevas generaciones conozcan los horrores de la guerra y puedan tener elementos para valorar la posibilidad de una convivencia pacífica y no regresar a los tiempos de barbarie. Cuando se hicieron las entrevistas en MeToo, que la gente habla bastante, cada entrevista es larga justamente porque nunca han tenido una posibilidad de una reconstrucción de memoria histórica en su conjunto, ni han tenido una posibilidad de reparación integral para las víctimas. Todos quieren hablar, o sea, todos quieren contar, porque es una forma también de sanación. Reconstruir y recontar también de alguna manera, aunque es doloroso, también sana. Y esas posibilidades, ni a un apoyo psicosocial también, que sane esas heridas y que sane ese olvido en que estuvieron mucho tiempo en el cautiverio secuestrados por la guerrilla, sino también ahora olvidados por el Estado. Pero es una parte importante también para ellos, a pesar de que expresan que es doloroso volver a recordar lo que pasó. Pero es para decirle al país y al mundo que esto no se puede volver a repetir. Y todo podemos construir, reconstruir memoria, construir conciencia. Cuando una cosa se rompe, usted lo tapa, porque esas heridas, esas cicatrices quedan cosidas, ya no se va a volver a romper. Por eso es que son las historias importantes, para saber qué fue lo que pasó, y por qué no debemos hacer, de hacer. Nosotros hemos sido golpeados desde mucho tiempo atrás, que eso tenemos que escribirlo, narrarlo mientras estamos, porque eso queda en historia y eso es una cosa que es un patrimonio que deja un legado de recuerdo para los pueblos indígenas de estos departamentos. Haber puesto allí los murales, haber hecho 2 murales, uno muy especial y muy dedicado a los indígenas para nosotros y para el equipo de trabajo de las 7 personas que estuvimos allí. El mismo Jorge Salamanca, que los indígenas que nos pintaron, los que nos ayudaron a pintar allá, que estuvieron secuestrados, verlos ahí, abrazarlos, la humildad, el amor, la honestidad, las ganas de trabajar. Para mí fue muy importante los murales en esa pared, el primero dedicado a los indígenas, que me parecieron unos murales muy hermosos allá, detrás de la iglesia. Ponerlo en lengua cubeo y en lengua vara, pues es muy importante porque pues ahí recogemos de alguna manera lo que queremos nosotros, que nosotros no ponemos en la pared, digamos, como el sentido de enviar mensajes de rabia, de generar odio, resentimiento, ni sed de venganza, sino en un trabajo colectivo, de juntar la comunidad, de poder incluir a una sociedad en un muro y que ellos lo lean y que digan paz, que es lo que necesita el país. Y el otro mural en la pared de la policía para mí fue muy importante, y es muy importante porque se dice memoria, paz y reconciliación. No puede ser que esto siga en el olvido el pueblo de Colombia, con un pueblo, por ejemplo, como MeToo. Yo creo que una de las cosas que jamás se borra es aquellos que nos mataron y que nunca pudimos abrazarlos vivos y libres. ¿Qué fue lo que pasó con Luis Hernando Peña Bonilla? Yo tengo muchas preguntas, y yo la última prueba de supervivencia que traje de Luis Hernando Peña Bonilla justamente fue en julio del 2001, y él no quiso mandar cartas ni nada. Yo lo hice firmar una parte pequeña de un pedacito de papel, lo hice firmar y le expliqué que era para que su familia supiera que él estaba vivo. Fue lo último que yo traje de Luis Hernando Peña Bonilla,
y nunca volvimos a saber de él. Estamos reclamando la verdad. A la Comisión de la Verdad le decimos dónde está Luis Hernando Peña Bonilla, qué pasó con él, y queremos los restos óseos o qué pasó con él. Pero además, pues también la toma de MeToo es recordar a Julián Ernesto Guevara Castro, que era muy especial. Siempre que yo iba con él, le robé muchos abrazos libertarios a ellos dos y pude conversar, pero me duele que no hayan podido llegar vivos y libres como sus compañeros. Pero hay que recordarlo, y creo que aquí lo primordial siempre ha sido la exigencia de nosotros al diálogo entre las partes en conflictos, llámese como se llame, pero tiene que lograrse una paz sostenible y duradera para Colombia. Odié tanto de ver a mi mamá sufrir, de ver a la niña cómo le tocó quedarse sola, sin su papá, y particularmente también en ese vacío que dejó Carlos Alberto en mí como hermano, como ese compañero de soledades y todo que fue él. Eso me impactó de manera cruel, diría yo, porque llegué a odiar tanto, como le digo, que me enfermé. Y solo en el 2006, que empecé a escribir el libro Un sueño para morir, es que empezó a nacer en mí el deseo y la necesidad de perdonar. O sea, el perdón no es así nomás, eso es un proceso muy lento. Para reconciliarse, primero hay que perdonar. Si no hay perdón, no hay reconciliación. Para que esto avance se necesita el perdón de las víctimas y la reconciliación de la sociedad. Necesitamos una sociedad que se reconcilie, porque el perdón tiene un objetivo distinto. Y en este caso necesitamos la reconciliación para pasar de ese país de la intolerancia, del odio, de la violencia, de la confrontación, del irrespeto, del todo vale, a la construcción de un país de la tolerancia, del respeto por la diferencia, de la construcción constructiva y por supuesto del respeto a la vida. Que realmente si la paz se da, es lo mejor que le puede suceder a Colombia referente a eso. El odio, yo no tengo odio sobre esa gente. Yo sufrí el secuestro en carne viva por parte de ellos y yo no tengo odio sobre ellos. Porque si seguimos alimentando ese odio, tarde que temprano, nuestros hijos o nietos van a continuar esa guerra. Eso es lo que tiene que aprender la sociedad. La sociedad tiene que ser más inteligente. La sociedad tiene que aprender de que el conflicto armado no lleva a nada. Que se entreguen, que hagan la paz, que si van a pelear, peleen en el Congreso, peleen en el Senado, peleen en las urnas, que es lo mejor que le puede pasar a un país. Esa parte sí cambió mucho, la parte de ya no vivir uno en zozobra, de ya saber que no va a pasar nada porque se retiraron, porque entregaron las armas, porque no están... Eso genera tranquilidad. Los colegios, a veces los niños de las comunidades se venían para acá, pero los colegios de acá se saturaban, o a veces no iban a estudiar, porque iban a los colegios y se los llevaban. Eso ya no pasa. Entonces eso es tranquilidad para el pueblo, es tranquilidad para todos, y es como comenzar a vivir en paz, a vivir tranquilamente, solamente con respeto, es poder transitar tranquilamente. Eso es la paz. La paz más que dejar de escuchar el ruido de las balas, es poder compartir, poder salir, poder estar en cualquier sitio tranquilamente. La paz es nuestro territorio. La paz es donde están las historias. Hoy siento un poco de paz porque estoy acá. Yo estoy recuperando mi saber. La educación debe apuntar a que este señor aprenda prácticamente de manera intercultural, pero nunca olvidar lo propio, ¿sí me entiende? La educación propia, su cultura, su vida, su vivencia, su forma de vivir, su forma de nada. En cuanto a los conocimientos tradicionales, nunca dejarlos por un lado. Ahí hay todo un trabajo que hacer, de parte nuestra, de parte de la comunidad, pero también de parte del Estado, que debiera. Yo soy de los que veo, por ejemplo, este trabajo de ustedes, esta visita, el simple hecho de venir y hacernos unos murales tan hermosos, tan significativos, eso de alguna u otra manera va ayudando a sanar
y a reconciliarse la comunidad. Pero hablábamos de algo, era de sanar heridas. Y ese sanar heridas de 50 años, ese dolor acumulado durante décadas, había que empezarlo por una práctica del perdón, una pedagogía del perdón que nos pudiera permitir construir una cultura de la reconciliación. Mientras no haya una cultura de la reconciliación promovida a partir de una práctica del perdón, esto no va a terminar jamás y estamos abocados a seguir una sociedad violenta, resolviendo los problemas a tiros, de la manera más salvaje como lo hemos hecho siempre. Lo que pasa es que en el país también hay mucha corrupción, pero la paz ideal sería que la sociedad luchara contra la corrupción y que los grupos guerrilleros y los grupos de derecha y los grupos armados que hay dejaran de pelear y buscaran ayudar a la sociedad. Yo creo que si evitamos tanta corrupción que hay, tanta gente que roba, y que esa plata que roban la inviertan en educación y salud, yo creo que cambia un poquito más el país. Para mí, la paz solo se logra si todos los colombianos tenemos esas tres cosas básicas: educación, salud y empleo. Así tenemos paz. Si estamos ya en auge de la paz, pues tenemos que aportarnos desde cada uno, desde la parte de la escuela, familia, dentro de la casa, pues en la calle, desde las universidades, desde el centro de grupos sociales, desde clubes, no solamente el afectado, sino en todos, tiene que alumbrar un poco de paz. Pues tenemos la expectativa de que algún día seamos reparados o reconciliados o alguna cosa, ¿no? Siempre estamos colmados de esperanzas y pensando que lo que hace un momento dije, que la paz sí es posible, sostenible y duradera en este país, en Colombia. Que reconstruimos memoria para que traemos el pasado al presente, para que el futuro del país sea mejor.